Muy bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, en la que cada sábado, domingo, nuestro arzobispo don Francisco Cerro Chávez nos imparte una enseñanza con los grandes maestros de oración. Hoy la Escuela 116 va a tratar sobre cómo oraba San Ireneo de León. San Ireneo de León, uno de los más prestigiosos apologetas del Santoral. Su nacimiento se sitúa en torno al año 130 y formó parte del grupo de los seguidores de San Policarpo, obispo de Esmirna, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. En esta ciudad se educó hasta que el prelado le mandó a las Galias, y una vez allí, y más concretamente en León, se ordena sacerdote en medio de un ambiente cruel y cruenta persecución a los cristianos. Muy pronto será enviado como legado a Roma para suplicar al Papa Eleuterio que trate el tema de los montanistas, herejes, que surgieron de la mano de Montano, un hombre de Frigia que se autoproclamó profeta y aseguraba que cualquier pecado mortal cometido alejaba de Dios de tal forma que ni el sacramento de la reconciliación lo podía perdonar. Al mismo tiempo anunciaba como inminente la segunda venida de Cristo. Por entonces, Ireneo fue elevado a la sede episcopal leonesa, en un momento en el que el gnosticismo de Marción había impactado en las filas cristianas, señalando que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento, promoviendo también que habría almas destinadas de por sí a la condenación, anticipándose a la doctrina de Calvino sobre la predestinación. En esta desviación calvinista se defendía que Dios creaba a los hombres de propio para que unos se salvasen y otros se condenasen de propio. El obispo de León refutó tal desviación en su tratado contra los herejes. Muere mártir Antonio al año 200, destacando entre todo su frase: la gloria de Dios es que el hombre viva. Escuchamos la catequesis de hoy. Acercarse a la oración de un hombre de esta categoría, de los primeros siglos, los primeros años del cristianismo, que prácticamente casi toca por San Policarpo a San Juan casi, es decir, por tanto estamos casi en la fuente de la Escritura, no es fácil, ¿no? Y sobre todo cómo oraba un hombre de esta categoría, ¿no? Probablemente San Ireneo de León es de los hombres más grandes de la historia y de los santos padres más conocidos, más estudiados, más profundizados, ¿no? No solo por la famosa frase, ¿no?, que todos conocemos y que viene precisamente en el oficio de lectura, ¿no? La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, pero también se olvida también lo que dice después, y también la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Por tanto, ya tenemos como una primera clave para explicar cómo oraba este Santo Padre, cómo oraba este hombre que casi nos mete en las raíces ya de San Juan. En esa misma línea que San Juan va a hablar en su prólogo del Verbo que se hace carne y que él tanto desarrolla toda esa espiritualidad que todavía, y toda esa teología, que todavía primero no estaba, gracias a Dios, que luego va a ser una de las grandes dramas, no estaba separada la teología de la espiritualidad, sino que los santos padres eran todos hombres místicos, hombres de Dios, hombres espirituales, y a la vez hacían una teología arrodillada, porque lo hacían siempre desde esa profunda unión con la teología. Por tanto, primer punto que me parece que para acercarnos a su oración, ¿no? La oración es el deseo que hay en todo corazón del hombre de encontrarse con Cristo. Por eso yo siempre pongo la profundización en la oración en eso que decían aquellos griegos cuando le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús. Y ahí está incluso el deseo de adorar que tenemos aquí en la adoración perpetua. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué queremos orar? ¿Por qué explica
de una manera tan hermosa San Ireneo la vida espiritual, porque en el corazón humano hay un deseo de la visión de Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva, pero el hombre necesita la visión de Dios si quiere vivir. Ahora, y aquí está la clave primero de por qué oramos todos y por qué nuestra Escuela Diocesana de Oración enseña a orar orando en estos momentos con estos grandes, realmente podríamos decir, grandes hombres de la historia de la oración y de la espiritualidad. Porque San Ireneo de Lyon habla ya del deseo del corazón humano para vivir, de tener una visión de Dios. Queremos ver a Dios. Esto es donde fundamenta San Ireneo su vida de oración. Podemos decir, y eso decía Santa Teresa de Jesús también, que toda persona que ora conecta con el cielo. Santa Teresa decía que la oración de la Carmelita, que los Carmelos eran pequeños cielos, ¿no? Era el cielo en la tierra, ¿no? Era el cielo en la tierra. Cuando uno vive esa unión con Dios, cuando uno vive esa visión de Dios en fe, por supuesto, en esperanza y en caridad, pero ya con los pies en el suelo, en la tierra, pues uno en esa visión de Dios entra en sintonía y sintoniza con ese deseo del corazón humano de ver a Dios. Queremos ver a Dios. Mirad, este es el primer impulso que hay de toda oración cristiana. Cuando yo voy a orar, voy porque quiero ver al Señor, quiero estar con el Señor, quiero estarme amando al amado, que diría Teresa de Jesús. Estos hombres que están asediados todavía por miles de herejías, por eso sus grandes tratados contra la herejía de San Ireneo, en el fondo ellos, pues por una gracia casi especial del Señor, porque podríamos decir que estos santos padres tienen pues casi, es la mejor teología que ha hecho la Iglesia, bebida de la más pura tradición con mayúscula y sobre todo bebida sobre todo de la Escritura, ¿no? Y cómo tienen que dar respuesta a los que decían que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo. ¿Cómo va a ser distinto? Es el mismo y único Dios, ¿no? Se irá revelando poco a poco y utilizará aquella frase que llaman los santos padres la sincatábasis, que Dios se acerca a nosotros pero condesciende, que esa es la palabra sincatábasis. Dios se va a revelar a nuestra vida y se va a revelar a nosotros, pero se revela desde esa sincatábasis, desde esa condescendencia. Pero es el mismo, el Dios del Antiguo, no existe más que el único Dios que se revela, empieza a prepararnos ya con el Antiguo Testamento, el sentido pleno del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Pero Jesucristo nos lo va a revelar y nos lo va a poco a través del amor de Dios nuestro Padre y sobre todo nos va a dar ese Espíritu Santo, ¿no? Que como Señor y dador de vida tendrá la misión de formar en nosotros precisamente el mismo corazón de Cristo. Por tanto, primera clave de la oración, ¿cómo oraba San Ireneo? Me centro en lo que dice preciosamente, como no, lo que dice este texto contra los herejes. Dice, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Por tanto, tan claro, quien ora vive, quien no tiene oración no vive. Es la oración la que me sintoniza con el amor de Dios y por lo tanto la que me da vida. Y esto lo va a desarrollar en todos los textos San Ireneo de una manera realmente magnífica, de una manera con una sabiduría que tenían los padres, los santos padres, inmensa, porque ellos eran fidelísimos a la Iglesia, eran fidelísimos a lo que decía la Escritura, eran fidelísimos también al dogma, eran fidelísimos a una espiritualidad equilibrada en aquellos momentos, que también surgen tantísimas personas que se consideran iluminadas y que muchas veces lo que hacen es desconcertar al pueblo cristiano. Segundo, también propio de San Ireneo, y aquí me meto un poco en algo que desarrollamos cuando hablé de cómo oraba San Juan de la Cruz y cómo era la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Y lo que decía San Juan de la Cruz, algo que va a poner las bases San Ireneo, y es en la memoria.
Orar es ser memorioso, podríamos decir. Cuando oramos, traemos a la memoria todas las maravillas que Dios nos ha dado. En esto conecta también muy bien San Ireneo, conecta magníficamente San Ireneo con todo lo que va a ser después, todos los orantes de la historia. Y sobre todo con algo que repite continuamente y hasta la saciedad el Papa Francisco, cuando dice que el cristiano por la oración se hace memorioso. ¿Qué es hacerse memorioso? Pues traer a la memoria pues todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Es decir, y San Ignacio es el hombre también que desarrolla una espiritualidad del agradecimiento memorioso y de la memoria por tantas maravillas como hace el Señor. Es en la oración nuestra diaria, en la oración continua, en la oración cuando uno va descubriendo en su vida precisamente ese agradecimiento a Dios. Quien no se instala en el agradecimiento en su vida, se instala en la queja. Y el que se instala en su vida en la queja ni es feliz ni hace felices a los demás. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que tengamos una memoria agradecida. Sé de quién me he fiado, va a decir Pablo, y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Podríamos decir, parafraseando también a San Pablo con San Ireneo, sé a quién le estoy agradecido y estoy convencido con este agradecimiento que va a llevar y va a hacer que mi vida sea verdaderamente un canto a la misericordia divina. Por tanto, yo creo que en este sentido, todo lo que San Ireneo va a desarrollar tiene mucho que ver con la Trinidad. Es decir, él tiene y profundiza como nadie en el misterio de la Santísima Trinidad. Su oración es trinitaria. ¿Os acordáis que hemos hablado aquí muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, que va cumpliendo semana tras semana su cometido de aprender a orar orando a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo santo de Dios, con unas palabras y con una idea de sencillez? Pero os acordamos que decíamos que toda oración cristiana tenía que ser trinitaria. Y de hecho comenzamos todos los acontecimientos cuando rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta la misa. Comenzamos con la Trinidad, los sacramentos, todo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puede haber una oración cristiana que no sea trinitaria? No, San Ireneo lo reafirma. ¿Puede haber una oración cristiana que no sea cristocéntrica? No solamente cristológica, sino cristocéntrica, es decir, que Cristo sea el centro. Pues no puede haber, porque en la oración de cada día cristiana vamos a poner a Cristo en el centro de mi vida. Lo esencial del cristianismo es Cristo, decía Romano Guardini. Por tanto, lo esencial del cristianismo, ¿qué me ha revelado el amor del Padre? Pues me ha revelado el amor de Cristo, el amor del Verbo también, y el Verbo me ha revelado también el amor del Padre. Por eso, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, el Padre, nacido de una mujer, dirá San Pablo. Pero la oración cristiana tiene que tener unos elementos esenciales que tiene que beber de la liturgia. Hemos dicho muchas veces aquí. La oración es el latido, la liturgia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Nuestra oración cristiana es trinitaria, es cristocéntrica, es litúrgica también. Una persona que orase a lo que sale, incluso yo pienso que la misma escritura, la misma palabra de Dios, un orante no la puede orar a lo que salga, por lo menos habitualmente. Su oración tiene que ser tomada de lo que la liturgia cada día, a través de la Eucaristía y de la misa, me va ofreciendo día tras día en mi oración, ¿no? Por eso lo mejor es seguir el ciclo litúrgico, seguir lo que cada día nos ofrece como pan partido y tierno la liturgia de la Iglesia, cuando estamos en Cuaresma, como estamos ahora, o cuando estamos en Adviento, en Pascua. La liturgia me va ofreciendo esos textos que me ayudan muchas veces a crecer por dentro para luego servir por fuera. Y puede haber una oración cristiana, por ejemplo, te dirá San Ireneo, que no tenga una dimensión comunitaria y fraterna. O sea, yo voy a la oración a huir de la gente, me voy a la oración a refugiarme en un refugio interior
de una especie de aristocracia espiritual interior, donde me importan 3 pitos la gente, me da igual los demás, me da igual la gente. No, no puede ser eso. Yo tengo que descubrir en mi vida que para mí mi vivir es Cristo, y a mí no me puede dar igual, me debe importar y mucho a la gente, ¿no? Por eso hay un preciosísimo texto, ¿no? Texto de uno de los himnos, de los laudes, porque vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres y de la gente no, porque allí donde va un cristiano lleva toda la iglesia en su corazón y siempre dice nosotros, incluso cuando dice yo. Por tanto, la oración cristiana, y esto San Ireneo la desarrolla magníficamente, tiene todos estos elementos esenciales. No se puede orar sin la Trinidad, no se puede orar sin un cristocentrismo, sin la eclesialidad, sin la vida litúrgica, sin la vida comunitaria y fraterna, y sin importarme los demás. Esto no significa que cuando yo venga a orar haga una oración personal. Toda oración debe ser personal, pero no individual. A mí no me gusta esa expresión. Voy a hacer oración individual. No, la oración nunca es individualista. Vas a hacer oración personal, tú con Dios. Pero tu oración siempre tiene una dimensión comunitaria, siempre tiene una dimensión fraternal. Eso del Ave Pierre, que es tan hermoso, ¿no? Que cuenta en esa anécdota bellísima que cuenta este hombre, de que dice, cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos? Hace unos días leía también una anécdota del Ave Pierre que me impresionó mucho, de este fundador de los traperos de Maús, ¿no? En el cual está esta dimensión también de cómo su oración le llevaba a los más pobres, ¿no? Y que enlaza también con toda la oración de San Ireneo, ¿no? El Ave Pierre dice que llegó allí donde él estaba, en una de las parroquias de París, llegó un señor que había tenido no sé cuántos intentos de suicidios, y le había dicho, mire usted, me voy a quitar la vida, ¿no? Ya no tiene sentido mi vida, he estado metido en el mundo de todo, de la droga, del alcohol, he estado metido en todo, me dejó mi mujer, me han dejado mis hijos, mi vida ha sido como en un túnel que he entrado, y cuando he entrado en ese túnel tenía todo, pero cuando he ido en ese túnel me he metido, cuando he salido de ese túnel ya no tenía nada. He perdido mi mujer, mis hijos, mis amigos, la salud, he perdido todo. Así que estoy... Y entonces le dijo el Ave Pierre, vale. Y entonces él pensó, el Ave Pierre, si yo le digo a este hombre que le voy a dar un trabajo o que le voy a dar de comer, le voy a decir que cuento con él para que me ayude en la obra que estoy empezando, para trabajar al servicio de los demás y de los más pobres, ¿no? Y cuenta en este hombre que después de 30 años, cuando iba a morir, le dijo al Ave Pierre, digo, ¿se acuerda usted que llegué hace 30 años a trabajar con usted aquí en su servicio a los pobres? Yo no me suicidé, no di paso al suicidio, no superé esa tentación suicida. ¿Y sabe usted por qué superé esa tentación suicida? Porque usted no me dio usted para vivir, me dio razones para vivir, entregándome a los demás. No me dio comida para vivir, una comida para vivir, o un trabajo para vivir, que está bien, pero sobre todo usted me ha dado razones para vivir. Mirad, esto es lo que San Ireneo va plasmando en su vida de oración, a través de esa clave de la memoria, que el que va a ser una maravilla, como lo va a desarrollar como místico, va a ser San Juan de la Cruz, con los famosos textos de la memoria y el olvido. Y que esto es muy importante en la vida de oración nuestra de cada día. ¿Qué tengo que hacer yo en mi oración diaria y en mi vida de oración? Memorioso, diría el Papa Francisco, traer a la memoria. ¿Pero para qué la memoria? Para que mi vida esté grabada a fuego el amor de Dios. Grabada a fuego el amor de Dios. Y no se me olvide nunca. Y que lo que no vale la pena en mi vida lo olvide. Que tengo que olvidar muchas cosas. Que ya no puedo tener en mi corazón, como mucha gente alberga, esos cadáveres ambulantes, esos muertos, que no los dejan vivir, que no, ni deseos de venganza, ni de odio, ¿no?
eso que yo tantas veces he referido del padre Lacordaire, que tenía esa frase genial: ¿quieres ser feliz en tu vida un instante, un minuto? Pues véngate, y si te vengas será feliz un minuto, pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Mirad, San Ireneo mete su vida de oración en algo que yo creo que es muy importante, y es que él vive en un momento muy convulso de la historia. Mira, estamos en los inicios prácticamente del cristianismo. Había 2 o 3 generaciones. Era discípulo de San Policarpo, hemos dicho, aquel hombre que lo matan y que sabéis que cuando le iban a matar le dice: mira, Policarpo, si hablas mal de ese Cristo te perdonamos la vida, ¿no? Policarpo, cada vez era discípulo de Juan, dijo aquella frase: pero ¿cómo voy a renegar de Jesús? Si hace que le sigo muchos años, jamás me ha negado él a mí. Le voy a negar yo a él por unos años más de vida, por ya pocos años más de vida. Matadme si queréis, pero yo no reniego de Jesús. Bueno, pues este es un poco la espiritualidad de San Ireneo, de cómo oraba. Y la tercera es, y termino, porque me parece que cuando estaba preparándolo o cuando leía la homilía o este texto tan bonito, tantos textos como tiene San Ireneo, que es uno de los santos padres más estudiados y que más hemos profundizado, dice así, y así termino este momento de cómo oraba San Ireneo. Así pues, dice San Ireneo: el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio. Claro, se está refiriendo a Juan, el Evangelio de Juan, lo que se hacía desde el principio, es decir, por lo tanto, tiene y rezuma toda su oración la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? Dice al principio, ya que desde el principio está con el Padre. Esto lo hemos explicado millones de veces. Fijaros que hasta cuando hemos hablado de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, hemos puesto en la segunda semana el texto famoso que cuenta San Ignacio de Loyola, como viendo la Trinidad, la redondez de un mundo sin redención, dice el Padre: hagamos redención, y se encarna el Verbo, ¿no? Pues todos estos principios, que son totalmente de la Escritura, los va recordando San Ireneo, ¿no? Ya que desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas. ¿Veis? Aquí está, por ejemplo, todo el tema de enlazar lo que decía antes en la presentación Jesús, el delegado episcopal de espiritualidad. Lo ha explicado muy sencillamente, pero muy bien. O sea, es decir, la negación del Antiguo Testamento. Dice, ¿qué ha hecho el Verbo? Y esto lo va a enlazar también en la oración. Pues preparar a los profetas, la palabra, preparar a los profetas para que anuncien todos la venida del Señor. Todos los profetas la anunciaron, hemos visto también y hemos meditado preciosamente en el Adviento. Todos los profetas la anunciaron. Juan le proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, ¿no? Ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios y en qué consiste la glorificación del Padre. Esa glorificación del Padre que es que el hombre viva, y ha hecho que de un modo consecuente y ordenado a su debido tiempo y con provecho, porque donde hay orden, allí hay armonía, y donde hay armonía, allí todo sucede al debido tiempo, y donde todo sucede a su debido tiempo, allí hay provecho. Qué hermoso para terminar estas palabras últimas de cómo oraba este hombre de Dios. Mirad, San Ireneo también se puede enlazar con que era un hombre orante, pero con toda la Iglesia. O sea, decir, la oración de San Ireneo era una oración profundamente eclesial, como no puede ser, en comunión también. Entonces, pues no es como ahora que está mucho más desarrollada todo el tema de la Iglesia, ¿no? Pero él oraba y sentía en su corazón y vivía con esa experiencia profunda de ese amor profundo a la Iglesia, ¿no? San Ireneo nos enseña ese amor a toda y a cada una de los miembros de la Iglesia. La comunión con Pedro,
A él le hacen obispo, la comunión con todos los obispos, con todos los sucesores de los apóstoles, la comunión también, por supuesto, con todos los sacerdotes, con todo su presbiterio. Su oración era como una especie de trampolín siempre hacia la santidad, porque cuando oramos, cuando nuestra vida de oración se va haciendo cada vez más y va tomando derecho de ciudadanía en nuestra vida, es en la oración donde uno experimenta en su vida esa pertenencia total y absoluta a la Trinidad, esa pertenencia totalmente a Cristo Esposo, esa pertenencia total y absoluta no solamente a Cristo Esposo, sino también a toda la Iglesia, esa pertenencia también al deseo apostólico de evangelizar. Fijaros que San Ireneo era un hombre que en aquellos momentos, como todos estos santos padres, fueron providenciales, con su teología, con su espiritualidad. Fijaros que en los primeros siglos del cristianismo, ya los santos padres, como San Ireneo de León, es un hombre que tiene una espiritualidad profundamente equilibradora. Por eso beben de ello después los grandes místicos cristianos. San Juan de la Cruz, hemos dicho, y también todos los demás han bebido de toda esta espiritualidad, en la cual enlaza mucho. Me acuerdo habérselo explicado, haber escuchado, por ejemplo, esto al padre Orbe, en cómo San Ireneo va enlazando con muchos místicos, muchos lo asumen para llegar a explicar toda la doctrina. Y muchas de ellas es lo que acaba de decir, ¿no? Esa doctrina cristiana que era muy equilibrada, porque bebía siempre de lo que la Iglesia siempre ha bebido, del I. Me acuerdo cuando nos explicaba en el seminario el padre Pozo, nos explicaba a nosotros la teología del I, que era tan importante, ¿no? No la teología del O. La teología del I es lo que da equilibrio. Y fijaros que la teología del I es lo que, por ejemplo, ha hecho los grandes dogmas cristianos, ¿no? Jesucristo es solo Dios o solo hombre. No, es Dios y hombre verdadero, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. María es madre y virgen. ¿Es solo madre? No sería un misterio. ¿Es solo virgen? Tampoco, sería un misterio. No sería un misterio. Es madre y virgen, es un misterio. ¿La Iglesia es santa o pecadora? No, santa y pecadora. Si fuese solamente santa, bueno, podríamos decir por Cristo. O si fuese solamente pecadora, diríamos una institución más. Ahí está el misterio. Y en la vida de oración y en la vida espiritual, este tema que está tan claro en el dogma cristiano y que ya empiezan a desarrollar los santos padres, esto que está, todo tema de la que hemos explicado y que os aconsejo que meditéis, ¿no? Lo bien que explica también San Ireneo, ya adelantándose a tantas herejías incluso que después vendrán, como el calvinismo, por ejemplo, de la predestinación, de que estamos predestinados a condenarnos algunas personas, y que eso lo explica de un modo maravilloso San Ireneo, ¿no? Es decir, no tenemos más en nuestra vida que ese equilibrio que brota precisamente de que San Ireneo todo lo bebe precisamente de la Escritura, de la armonía en que ve, por ejemplo, en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Que lo ve siempre en la Iglesia también, aceptando y asumiendo por una parte su santidad, pero también podríamos decir aceptar que está compuesto por nosotros que somos los hombres y mujeres que formamos la Iglesia y que tenemos pecados y fallos, imperfecciones, y que nos planteamos miles de veces la santidad y fallamos muchísimo, ¿no? Pero todo eso en el fondo no es más que sin embargo, cuánto podíamos nosotros descubrir en nuestra propia vida esta expresión que es tan nuestra, ¿no? Y es que descubrimos siempre que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Fijaros que los santos padres, y San Ireneo es uno de ellos, de los más probablemente, de los más brillantes, de los más estudiados, de los que más ha aportado, ¿no? al mundo cristiano y en aquellos momentos a todo el dogma de la Iglesia, metido en tantísimos momentos, y también a la espiritualidad y a la oración, porque como os decía al principio,
San Ireneo ha tenido, como todos los padres, esa maravilla de unir teología y espiritualidad. Lo han unido. No hacían una teología sin oración o sin espiritualidad, pero tampoco hacían una espiritualidad devocional sin una profunda vida teológica. Era una teología arrodillada, era un arrodillarse de piedad, pero también con un planteamiento teológico, ¿no? San Ireneo, su oración era muy equilibrada porque bebía precisamente de las fuentes más puras de la revelación cristiana, que es la Escritura, concretamente probablemente de San Juan, por todo lo que hace hincapié él y porque ser discípulo de San Policarpo, en que había sido un discípulo de San Juan. Pues vamos a pedir también a la intercesión de los santos, los mejores hijos de la Iglesia y los intercesores seguros en el cielo, como dice preciosamente y como repite constantemente la Escritura y como repite continuamente la liturgia. Ellos son los intercesores seguros en el cielo, que nos ayude a que nos tomemos muy en serio nuestra vida de oración, que seamos constantes en la oración, que tengamos una profunda relación con Jesucristo, que no dejemos nunca de penetrar en el misterio bellísimo del amor de Dios, ese amor no amado, pero ese amor también que me pide a mí que verdaderamente le ame. Y con ese deseo que decía San Ireneo en su oración de la visión de Dios, de queremos ver al Señor. La gloria del hombre es la visión de Dios, esa visión de Dios que nosotros cada día saboreamos en nuestra vida continua de oración. Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra ti.
Aparte de comenzar el tiempo sagrado de la Cuaresma, ya en este primer fin de semana, primera semana de Cuaresma, hemos querido poner este canto, Sí, me levantaré, porque el testigo que hoy nos va a dar su testimonio ya cantaba en ese coro, ya grabó en el año 73-74 esa canción entre muchas y hemos querido plasmarla. Se trata de don Jaime León Gómez. Cualquiera que ponga la televisión, la misa del domingo, cualquier celebración de la catedral, conoce su voz. Será una de las más conocidas de la diócesis. Sacerdote y, como decía don Francisco, sacerdote y músico, sacerdote y maestro de capilla, sacerdote y profesor del seminario, y así tantas cosas. Me quedaría con una, por propia experiencia, sacerdote y hermano y amigo sacerdote, al que hoy invitamos a que nos dé su testimonio. Con la venia de vuestra divina majestad, Señor Jesucristo, dirijo estas pobres palabras a todos los aquí presentes, con permiso también del señor arzobispo, que me encomienda a través de su delegado para la oración, que dirija un testimonio sencillo, tranquilo y sin muchas alaracas, como una vida absolutamente normal. Desde niño, desde pequeño, desde que tendría uso de razón, yo he vivido siempre en un ambiente creyente, porque mi familia era así. Y mi madre y mi padre nos iban inculcando nuestros valores cristianos, con además el añadido de que la familia de mi madre, 6 hermanos, uno de ellos, el mayor, sacerdote. En mis años de niñez, jovencito, no había entonces los dineros que hay ahora para marchar de vacaciones. Las vacaciones del verano, pues unos días a casa del cura, el tío cura, viviendo con él esos días, él tan contento, nosotros tan felices, y viviendo yo juntamente con él su sacerdocio. Le acompañaba a todas partes, íbamos juntos, él me hablaba, yo le preguntaba, vamos viviendo con toda normalidad. A eso se une que desde muy pequeño también tuve una gran afición a la música, pero mis padres tampoco podían pagarme los estudios de música. Sin embargo, como entré muy joven en una escolanía y al parecer, según el director de la escolanía, era el más indicado para aprender música, cuando él marchó a estudiar música, a seguir estudiando música, yo quedé en la parroquia con 9 años en Salamanca, tocando el órgano y cantando. El párroco, el hombre, llamó a mis padres y les dijo que le parecía una barbaridad ponerme un sueldo a los 9 años. Entonces lo que dijo es, le voy a buscar un profesor muy bueno en Salamanca y allí que estudie él, y le pagamos la parroquia los estudios. El director del conservatorio de entonces, don Jesús García Bernalt, me dio bastantes años de clase, explicándome todo lo habido y por haber sobre órgano, armonía, etc. Bueno, no voy a detallar todos y cada uno de los... Pero encaminado al órgano en la iglesia, a acompañar los cantos en la iglesia o a interpretar música en la iglesia. Cuando a mi padre le destinaron a Madrid, yo me ofrecí en la parroquia, que nos correspondía, a tocar el órgano y a cantar, y allí hice los estudios de música oficiales, hice el examen de capacitación, pasé a estudiar órgano, y bien, fueron normales los años. Cuando fui a aprender a ampliar estudios a París, al volver quise ser sacerdote. En París había tenido la experiencia de un profesor que había sido alumno de César Franck y era organista de la Madeleine de París. Y fue una maravilla escucharle, aprender de él y las explicaciones que daba sobre la música dentro de la liturgia. Bien, vine, empecé el seminario. En el seminario todos los años estuve de organista del seminario y cantor.
y cuando terminé los estudios, don Marcelo, que entonces era el arzobispo, sé posteriormente que le habían indicado que me mandase a estudiar Sagrada Escritura, pero él dijo no, lo quiero para la música. Y me destinó a la catedral a organista. Hablando con don Marcelo, y eso ha marcado mucho mi vida sacerdotal, dice: mira, Jaime, el sacerdote es el que lleva a los hombres a Dios y trae a Dios a los hombres. Tú lo puedes hacer de dos formas: con la Sagrada Misa, con la Sagrada Escritura y la predicación, y con los sacramentos, una forma; la otra con tu música. Y de esa manera no es, como decía en la presentación y el señor arzobispo, no es sacerdote y músico, es sacerdote y maestro de capilla, sacerdote y profesor de música, sino sacerdote guión músico, sacerdote guión maestro de capilla, sacerdote guión profesor de música. Y luego damos la vuelta a las palabras y dejamos el guión. Es decir, para mí la música es un sacerdocio y el sacerdocio una armonía, como decía también el señor arzobispo. De tal manera que creo, o así lo intento, que mi música sea una música que entienda a todo el mundo y pueda llevar a Dios. Yo tengo varias composiciones que no son para interpretarse dentro de la misa, son conciertos, son cantatas, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, el retablo de Semana Santa, unas vísperas del Corpus Christi. No son para cantarse en la Santa Misa, son piezas muy largas y no es para interpretarse en la misa. Pero sí que son para llevar a la gente a Dios. Y en los momentos en que hay un concierto, al concierto de música va mucha gente que no va a misa. Pues ahí también oyen la palabra de Dios, escuchan la armonía, la belleza, que es un preludio de la belleza de Dios. Y así ha marcado toda mi vida. Cuando fui ordenado sacerdote, una figura también muy conocida en la diócesis, todavía actualmente, aunque ya hace tiempo que murió, me llamó un día por la calle. Nos encontramos y me dijo: Jaime, quiero hablar contigo. A los pocos meses de ordenarme sacerdote. Se trata de don José Rivera. Yo no me dirigía espiritualmente con él, pero él quiso hablar conmigo. Fue él el que me pidió hablar conmigo. Y yo fui a verle y me dijo, también marcaron mucho mi vida. Me dijo: mira, Jaime, vas a oír cosas raras, porque directamente del seminario has ido a la catedral. Y vas a oír cosas extrañas, que te hace falta una parroquia, que primero hay que baquetearse con la gente, después ya ir a la catedral, etc. Y él me dijo: mira, la santificación de un sacerdote no es lo que a uno le gustaría, sino lo que el obispo le manda. Te ha mandado a la catedral, tienes que santificarte ahí. ¿Cómo? Ejerciendo tu apostolado de el teclado lo mejor posible, cantando lo mejor que sepas, componiendo según todas tus capacidades y amando a los canónigos como son. Y eso lo he llevado a rajatabla. Y siempre me he sentido sacerdote componiendo, estudiando, que también hay que estudiar mucho tiempo al teclado, no es solamente mantenerse en lo que uno ha aprendido, sino que hay que estar todos los días estudiando. Pues aún en ese momento me he sentido sacerdote y me siento todos los días un buen rato al teclado para mantener los dedos ágiles, y ahí también me siento sacerdote, porque estoy preparándome para mi ministerio principal. Y esa preparación es necesaria para ese ministerio. Y cuando intento hacer alguna composición, pues de cualquier tipo, incluso para la liturgia, me refiero a las composiciones más breves, lo primero que hago es ver qué dice el texto. Como decía el señor arzobispo, la palabra de Dios. Ver qué dice el texto. ¿Qué me quiere decir a mí y qué quiere decir al pueblo de Dios? Es un rato de oración. Y después, una vez que en esa mentalidad ya tienes cogido, por lo menos el sentido que yo entiendo,
entonces ya uno se sienta al piano y empieza a componer la pieza. Puede ser una cosa muy sencilla, pero de lo que se trata no es de que sea más o menos pomposo, más o menos enrevesado, más o menos técnicamente, bueno, técnicamente siempre que sea bueno, pero más o menos rebuscado en la técnica, sino precisamente lo que se trata es de que lleve a Dios y de que al que lo canta le traiga a Dios, para que en esa simbiosis se produzca el encuentro Dios y hombre. De tal manera que, como me dijo también don Marcelo y don José Rivera me lo recordó, el sacerdote es el puente entre Dios y el hombre. Con esa música también intento ser ese puente. El hombre llega a Dios, Dios llegue al hombre. Y se produce una armonía enorme, porque cuando uno está cantando de verdad las alabanzas de Dios, está también en paz y tranquilo. No hay cosa mejor que alabar al Señor. Podemos tener una música estridente en la calle y nos suena mal en los oídos e incluso nos puede producir nerviosismo. Pero cuando uno está alabando a Dios con la tranquilidad del canto litúrgico, está en paz y está en tranquilidad. No siente ni nervios, ni estrés, ni nada de estas cosas que dicen habitualmente, sino que uno está cantando tranquilamente, porque el que oye esa canción, el principal oyente de esa canción, es el mismo Dios. Y Él no oye solamente lo afinados o desafinados que estemos, sino que oye precisamente el corazón que pronuncia esa canción. Y en ese corazón, lo mismo que dice la Sagrada Escritura de estos días hemos leído, nada que entra de fuera al hombre le hace impuro, sino lo que sale del corazón. Si cantamos de corazón con sinceridad, aunque sea un poco desafinados, el Señor lo entiende. Y el Señor lo afina. Puede ser que el desafío nuestro sea un poco grande porque no tenemos el suficiente oído para afinar del todo, pero el Señor afina. El Señor sabe cuál es la afinación que tenemos. Ese es mi testimonio de sacerdotal. Y evidentemente yo celebro la misa todos los días, también celebro los sacramentos, confieso, cuando tengo que celebrar alguna boda, alguna comunión, todo lo único que me falta es confirmar, bueno, y ordenar sacerdotes, pero los demás sacramentos todos los he administrado y evidentemente me siento perfectamente sacerdote. Pero además me siento sacerdote cuando, vuelvo a repetir, eso ya lo he dicho a lo largo de la charla, cuando me siento al piano a estudiar, cuando cojo un texto para componer, cuando estoy componiendo, cuando ensayo con el coro, que también eso no se ve normalmente, porque bueno, la misa sale muy bonita, pero eso lleva unas horas de ensayo detrás. También en ese momento uno se siente sacerdote, porque lo que enseñas al coro, que tú hayas compuesto, o de otros compositores, da lo mismo, también ese momento de preparación es oración, porque es necesario, ese ensayo es necesario para que después en la misa salga bien. En la misa no salen bien las cosas porque sí, sino porque están preparadas. Pues ese momento de preparación también es ministerio. Y en ese momento de ensayo también se está alabando a Dios y también se está haciendo catequesis. Don Jesús, que ha estado en el coro cuando yo los he dirigido en el seminario, sabe que muchas veces al preparar una canción había que explicar el sentido de la canción, porque, bueno, pues normalmente no todo el mundo entiende ese sentido. Pues eso es una catequesis. Eso es una evangelización, que después los mismos seminaristas que están preparando en el coro pueden llevar a sus parroquias cuando sean sacerdotes y se va extendiendo el mensaje de Cristo a través del mismo canto. Un comentario que se haga de una pieza eclesiástica o escriturística en un ensayo no sabemos nunca dónde puede llegar. Porque lo oyen, vamos a poner 40 personas que forman el coro, pero esas personas del día de mañana son sacerdotes
Y esas personas van con todo su mensaje a la gente, de tal manera que estamos haciendo un auténtico ministerio con la música. No es solamente sonido, no es solamente tiempo, como dicen al principio en las primeras páginas de los métodos de Orfeo. Música es el arte que combina el sonido con el tiempo. No solamente es eso. La música es una armonía que nos pone en contacto con Dios, y Dios, que ha creado esa armonía, hace que nosotros sintamos en nuestro interior, en nuestro sentimiento, la belleza del Señor. Esa belleza no la vamos a ver de una forma visual, como podemos ver una imagen, como podemos ver un edificio. Esas impresiones visuales no se van a producir, pero se producen unas impresiones sonoras que hay veces que seguramente que lo habéis experimentado todos, cuando estás escuchando una pieza perfectamente compuesta y se me ha puesto la carne de gallina. Es porque la armonía de Dios ha entrado en ti. Y esa armonía que se manifiesta en una serie de notas musicales, esa plenitud es el mismo Dios. Podríamos decir que todas las notas forman al mismo Dios. Y cuando vamos componiendo acordes, melodías sueltas, vamos mostrando facetas de Dios que cuando las juntamos todas tenemos ese mismo Dios, que no entendemos, que no comprendemos racionalmente, pero emocionalmente lo podemos sentir. Y esa carne de gallina que se nos puede poner cuando escuchamos un coral de Juan Sebastián Bach de la Pasión según San Mateo, esa carne de gallina es Dios que entra en ti. Es el Señor que hace morada en ti. Y el músico es el que hace posible que de esa forma entre el Señor en ti. Por eso yo estoy muy agradecido, no solamente a las personas que han entrado conmigo en contacto y, como ya he contado, que me han marcado mucho la vida, sino al mismo Dios, que fue preparando desde el principio el itinerario de mi vida. Porque yo he vivido la vida completamente normal y en el paso de la vida he ido viendo cómo el Señor, a través de mi familia, de mi tío sacerdote, de los sacerdotes que han entrado en contacto conmigo, de don Marcelo, se me olvidaba también, pero de don Francisco Álvarez, que él me oyó, la primera vez que oyó una composición mía, me dijo: me basta, te nombro maestro de capilla. Se fió también, y él hizo que yo empezase esa vena de transmitir a los demás el mensaje del mismo Dios. Pues no tengo nada más que aportar. Pero esta ha sido mi vida y seguirá siendo hasta que Dios quiera, y esperemos que dure mucho esta vida que el Señor me ha otorgado, de la cual estoy agradecidísimo. Y luego a los alumnos, porque don Francisco, señor arzobispo, fuimos compañeros de estudios, aun con todos mis respetos y veneración como obispo mío, pero también a don Jesús, que ha sido alumno mío, y por consiguiente va la transmisión. Muchas gracias a todos. El testimonio de don Jaime León, como siempre, desde esa claridad y desde esa sencillez y profundidad teológica, pero también desde ese propio testimonio de su vida de oración, ha iluminado una vez más este día en el que seguimos paso a paso profundizando en este tema y sobre todo en este año dedicado a los sacerdotes que queremos vivir como testigos de la misericordia divina. Aprender a orar orando con estos grandes testigos. Hoy el testimonio de don Jaime León también ha iluminado la gran figura de San Ireneo de León.